El conflicto cósmico. Lección número 9 del primer trimestre del 22 al 28 de febrero de 2025. Sábado por la tarde, día 22 de febrero. Texto de memoria. Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more por él, guíe sus deseos y le fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 305, párrafo 2. Satanás está preparando sus engaños para que, en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente la ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 305, párrafo 3. El Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su Hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él, Satanás, era capaz de cualquier engaño. Durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. Mensajes selectos, volumen 1, página 327, párrafo 1. Domingo, día 23 de febrero. Un enemigo hizo esto. Lee Mateos capítulo 13, versículos 24 al 27. ¿Cómo nos ayuda esta parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y sus ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? Palabras de vida del Gran Maestro, página 51, párrafo 1. Lee Mateos 13, versículos 28 al 30, a la luz de la explicación de Cristo en Mateos capítulo 13, versículos 37 al 40. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico?
A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponía que eran obradores de maldad. La Iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían de sus opiniones, de las doctrinas establecidas, han sido encarcelados, torturados y muertos, a instigación de hombres que se aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la Iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía que eran herejes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52, párrafo 1. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, y a no juzgar ni a condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la Iglesia no prueba que sean cristianos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 52, párrafo 2. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores, que hacen alarde de piedad, se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos, pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos que se han unido a la Iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52, párrafo 3. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo y que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia, pero en el tiempo de la siega vosotros os tornaréis y echaréis de ver a la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52, párrafo 4. Lunes, día 24 de febrero. El origen del conflicto en la tierra. Lee Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? La creación estaba ahora completa, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 2, versículo 1 y capítulo 1, versículo 31. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación. Las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job capítulo 38, versículo 7. Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 1. El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra, había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había colmado el mundo de cosas útiles para el hombre. Había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la creación fue realizada en 6 días, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dios miró con satisfacción a la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino amor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2. Lee Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 7. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arroja esto sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Ver también Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. No siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios, al tramar la ruina de la raza humana.
vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió inducirlos a desobedecer y a atraer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no sólo arrojaría a estos inocentes seres de la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 1. Le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de este fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a que las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Patriarcas y Profetas, página 37, párrafo 2. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo bien en ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Patriarcas y Profetas, página 37, párrafo 3. Martes, día 25 de febrero. El origen del conflicto en el cielo. Lee Ezequiel 28, versículos del 12 al 19, a la luz de Éxodo 25, versículos 19 y 20. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: Tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te construí para eso. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 15. Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 4. Lucifer había podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Versículo 17. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28 versículo 6, Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14.
En lugar de procurar que Dios fuese el objeto principal de los afectos y la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. Conflicto de los siglos, página 485, párrafo 1. Lee Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. ¿Qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Entendemos que el nombre de Satanás antes que pecara era Lucifer y que él pecó antes que Eva pecara, que él estaba personificado en la serpiente que engañó a Eva. Por lo tanto, consideraremos el pecado en el cielo antes de considerar el pecado en la tierra. Satanás, se nos dice, no era el único pecador en el cielo, porque con él fue arrojada del cielo una tercera parte de la hueste angélica. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Estos fueron arrojados del cielo porque dieron atención a las palabras de Lucifer, a un hombre en el cielo, en lugar de dar atención a la palabra del Señor. Esta fue la caída de los ángeles. Lucifer mismo cayó cuando aspiró a ser como Dios. Estos dos pecados, confiar en el hombre y desear exaltar el yo, todavía son los principales elementos del pecado aquí en la tierra ahora. Este fue el tropiezo de Eva y para muchos aún hoy esto es todavía el tropiezo. No, no solamente el apetito fue la causa de la caída de Eva. La serpiente no dijo, debes comer de esta fruta porque es maravillosa, más deliciosa que cualquier otra fruta del jardín de Dios, sino que dijo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. La fruta, por supuesto, le atrajo a ella, pero ella fue tentada por la idea de tener la oportunidad de ser exaltada al trono de Dios, de ser exaltada a la misma posición a la cual Lucifer mismo aspiró. Lucifer debe haber creído honestamente que él sería como Dios si los ángeles del cielo y los hombres en la tierra tomaran órdenes solo de él. Miércoles, día 26 de febrero. Si me adoras. Lee Mateos capítulo 4 versículos 1 al 11. ¿Cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Satanás supone ahora que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. El astuto enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. Se da todavía por un ángel de luz y evidencia conocer las Escrituras y comprender su significado. Como Jesús empleó antes la palabra de Dios para sostener su fe, el tentador la usa ahora para apoyar su engaño. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogia su firmeza. Como el Salvador había manifestado confianza en Dios, Satanás le insta a dar otra prueba de su fe. Deseado de todas las gentes, página 100, párrafo 2. Pero otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. ¿Si eres hijo de Dios? Cristo se sintió tentado al contestar sí, pero se abstuvo de la mejor aceptación de la duda. No podía hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Deseado de todas las gentes, página 100, párrafo 3. El tentador pensaba aprovechar de la humanidad de Cristo e incitarle a la presunción, pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús, échate abajo, sabiendo que no podía arrojarle, porque Dios se interpondría para liberarle, ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido. Ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse de un ápice de la voluntad de su Padre. Deseado de todas las gentes, página 100, párrafo 4. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él
puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo, deseado de todas las gentes, página 100, párrafo 5. Cuando Satanás citó la promesa, a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras que te guarden en todos sus caminos, es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse ni que le fuera ordenado en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Deseado de todas las gentes, página 101, párrafo 1. Jesús declaró a Satanás: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras fueron dirigidas por Moisés a los hijos de Israel cuando tenían sed en el desierto, y exigieron que Moisés les diese agua, exclamando: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios había obrado maravillosamente en favor suyo, sin embargo, al verse en dificultades, dudaban de él y exigieron pruebas de que estaba con ellos. En su incredulidad trataron de probarle. Satanás instaba a Cristo a hacer lo mismo. Dios había testificado ya que Jesús era su Hijo, y ahora pedir pruebas de que era el Hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Y se podía hacer lo mismo al pedir lo que Dios no había prometido. Era manifestar desconfianza, en realidad tentarle. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá, no para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Deseado de todas las gentes, página 101, párrafo 2. Jueves, día 27 de febrero. La naturaleza del conflicto cósmico. Lee Juan capítulo 8, versículos 44 y 45 a la luz de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Sus obras testifican del parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino. Vosotros de vuestro padre del diablo sois, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas y fue mal acogida. Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban aunque era la verdad. Deseado de todas las gentes, página 433, párrafo 1. En el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos como símbolo un gran dragón rojo. En el versículo 9 de este capítulo, este símbolo se explica de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Indudablemente el dragón representa principalmente a Satanás, pero Satanás no aparece sobre la tierra en persona, obra por medio de agentes. Fue en la persona de los hombres malvados que trató de destruir a Jesús tan pronto como nació. Dondequiera que Satanás ha podido controlar un gobierno tan plenamente que llevara a cabo sus designios, esta nación se convirtió por un tiempo en representante de Satanás. Este fue el caso de todas las grandes naciones paganas. Por ejemplo, véase Ezequiel 28, donde Satanás es representado como rey real de Tiro. Esto se debía a que él controlaba totalmente ese gobierno. En los primeros siglos de la era cristiana, Roma de todas las naciones paganas era la principal agente de Satanás en la oposición del Evangelio y por lo tanto estaba representada por el dragón. Conflicto de los siglos, 1888, página 679, párrafo 4. Pero llegó un momento en el que el paganismo en el Imperio Romano cayó ante el avance del cristianismo.
Entonces, como se afirma en la página 54, el paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Es decir, Satanás entonces comenzó a trabajar a través del papado, tal como había trabajado anteriormente a través del paganismo. Pero el papado no está representado por el dragón, porque es necesario introducir otro símbolo para mostrar el cambio en la forma de la oposición a Dios. Antes del surgimiento del papado, toda oposición a la ley de Dios había sido en forma de paganismo. Dios había sido abiertamente desafiado, pero desde entonces la oposición se llevó a cabo bajo el disfraz de una profesa lealtad a Él. El papado, sin embargo, no fue menos instrumento de Satanás que la Roma pagana, porque todo el poder, la sede y la gran autoridad del papado le fueron dados por el dragón. Y así, aunque el Papa profesa ser el vicerregente de Cristo, es en realidad el vicerregente de Satanás, que es el anticristo. Conflicto de los siglos, 1888, página 680, párrafo 1. Viernes, día 28 de febrero. Estudio adicional. Estamos en el terreno del enemigo. Día 27 de octubre de la matutina Cada día con Dios. Página 307. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. A medida que el pueblo de Dios manifieste su determinación a seguir la luz que el Señor le ha concedido, el enemigo desplegará todo su poder para desanimarlo, pero no debe ceder por causa de las dificultades que surjan al tratar de seguir el consejo de Dios. El Señor nos ha dado una obra que hacer y si llenamos sus requisitos, nos va a bendecir. El enemigo trabaja activamente, como podrá verificar al viajar por su territorio para abrir la palabra de Dios a la gente. A medida que el último mensaje de misericordia sea proclamado por los labios humanos, Satanás tratará de abrirse paso hacia el frente, pero no puede resistir a Cristo. A medida que presentemos a la gente las verdades que ponen de manifiesto lo maligno en sus engaños, se encenderá su ira y hará todo lo posible por obstaculizar nuestros esfuerzos, pero siga presentando el así dice Jehová, recordando que Dios es su ayudador. No ceda ante el enemigo. Satanás fue una vez el ángel más glorioso de la corte celestial, pero permitió que el afán de su supremacía se posesionara de él y fue expulsado del cielo. Descendió a esta tierra y se dedicó con gran celo a fomentar el comercio, y a menos que permanezcamos leales, junto al príncipe Manuel caeremos en sus trampas. En el futuro ocurrirán cosas extrañas, se lo digo para que no se sorprenda cuando acontezcan. Todos necesitamos mantener una íntima relación con el Señor. El fin está mucho más cerca de lo que estaba cuando creíamos primero. Bajo la dirección de Satanás hay hombres en la actualidad que están haciendo todo lo posible para sumir al mundo en un conflicto comercial. De ese modo, Satanás está tratando de crear tal estado de cosas que el mundo caiga en la incivilización. Desea que ocurran cosas extrañas que Dios, demasiado sabio para errar, no ha ordenado. Pero el Señor, sí, nuestro Dios, será el gobernante de los cielos y la tierra. Si los hombres y mujeres cumplen sus requerimientos, se verá que Él es el gobernante que cumple su divina voluntad. Carta 114 del 27 de octubre de 1910, dirigida al pastor A. G. Daniels, presidente de la Asociación General.